El chamanismo y la ciencia son dos formas de conocimiento que pueden parecer totalmente opuestas, pero que han sido objeto de creciente interés en las últimas décadas. En el mundo en el que vivimos existen fuerzas que van más allá de nuestra comprensión y nuestra capacidad de explicarlas. Algunas personas las llaman fuerzas sobrenaturales, otros prefieren denominarlas simplemente como magia. Ya sea que creamos en ellas o no, hay historias que nos han llegado a través de los siglos que parecen indicar que estas fuerzas están siempre presentes, acechando en las sombras y esperando a ser invocadas. Y aunque algunas personas buscan entenderlas y controlarlas, otros prefieren mantenerse alejados de ellas, temerosos de lo que puedan hacer. No importa cuál sea nuestra postura, hay algo innegablemente fascinante en la idea de que hay algo más allá de lo que podemos ver y comprender de nuestro mundo cotidiano. Bueno, yo me consideraba escéptico hasta que conocí ese mundo, viviendo en un país como México. Ya sea que creas en la religión o en lo sobrenatural, debes de conocer a los nahuales o brujas, pero en lo personal me gusta más decirles chamanes. ¿Acaso sabes qué es el chamanismo? Déjame contarte. El chamanismo es una práctica y doctrina milenaria cuya creencia principal es la conexión entre nuestra realidad y un universo paralelo, también conocido como el mundo de los espíritus, que ha sido usada en muchas culturas en todo el mundo. Se sabe que el chamanismo en México existió durante la época prehispánica y se mantuvo como una práctica viva incluso después de la llegada de los españoles. Se dice que durante la época colonial el chamanismo fue perseguido por la Iglesia Católica y los chamanes eran a menudo castigados o incluso ejecutados. Sin embargo, a pesar de la represión, la práctica del chamanismo se mantuvo viva en muchas regiones de México, ya que en la actualidad, no importa a qué parte del país vayas, siempre te encontrarás con un chamán. Pero déjame contarte desde el principio la razón del por qué, a pesar de ser científico, creo en estas cosas sobrenaturales. El cómo es que me adentré al mundo del chamanismo y cómo es que pasé mi vida buscando una explicación. Porque si no me tomarán de loco. Perdón. Todo empieza el 12 de diciembre del año de 1946 en Ciudad de México. Ahí nací yo, Jacobo. Todo comienza a mis 12 años de edad. Me tocó ver a mi madre sufrir tras un accidente cerebrovascular. Y fue entonces cuando sentí el interés por estudiar la mente humana. Estudié la licenciatura de psicología en la UNAM. Poco después, también estudié la psicología en el Instituto de Investigaciones Cerebral en Nueva York. Debo confesar que las cosas sobrenaturales era algo de lo que no estaba muy interesado. Pero un día, viendo los periódicos locales, encontré uno que hablaba de cierta mujer curandera llamada Pachita. Me sorprendió el leer que esta mujer era conocida por curar personas de enfermedades que los médicos no podían curar. Sin lugar a duda estaba intrigado. Es que solamente piénsenlo. ¿Será posible que alguien sea capaz de ejercer esa labor sin tener el conocimiento necesario de un médico o de un doctor? Estaba extasiado.
Eh, es que no me dejo de preguntar. ¿Será posible que una chamana sea capaz de lograr algo no explicado por la ciencia? ¿O será alguna charlatana que se lucra de la ignorancia de la gente? No importa lo que fuera, necesitaba conocer a esa chamana. Mi, mi instinto de científico no me dejaba pasar por alto esto. Así que decidí ir a la vivienda de Pachita. Esta se encontraba en la colonia Roma de la Ciudad de México. La dirección era exacta. Era Orizaba 161, entre las calles de Monterrey y Puebla. Al llegar a la puerta escuché una voz prominente de la vivienda. Jacobo, apúrate, te estaba esperando. Quizás sea el hecho de que el chamanismo nos muestra cosas que en nuestra sociedad modernizada vamos perdiendo. Por ejemplo, el ser humano va perdiendo la conexión con la naturaleza y las fuerzas que la conforman. No, nos hemos dejado influenciar y al mismo tiempo nos alejamos tanto de nuestra esencia que nos hemos vuelto ciegos a las posibilidades que existen más allá de lo que podemos ver y tocar. Por eso, una voz en mi interior me dice: presenciaré verdades místicas. La habitación no estaba en una penumbra, a lo que yo había pensado. Más bien, había velas en todas partes. Pachita pronunció con una voz casi audible: bienvenido al templo de la curación. Estaba a punto de preguntar cómo sabía de mí, pero llegó un paciente con un problema en el estómago. Sería capaz de observar si realmente aquella chamana no era una charlatana. Pachita se quedó como pensativa y repentinamente alzó el brazo con la mano extendida y al mismo tiempo diciendo: Pues en el nombre de Dios. Me sorprendió al ver que realizaba sus cirugías con una navaja sin esterilizar y sin anestesia. A medida que iba observando diferentes cirugías, comencé a notar que los pacientes no parecían sentir dolor y que sus heridas se cerraban rápidamente. Pachita también parecía tener un don para diagnosticar enfermedades. La verdad, esperaba ver algo más como la psicomagia que describía Alejandro Jodorowsky, que básicamente se basa en la idea de que la sanación emocional y psicológica puede lograrse a través de la creación de rituales y acciones simbólicas, ya que supuestamente, a través de este autor, nos describe que ayuda a liberar traumas y bloqueos emocionales. Pero yo fui testigo de cómo Pachita sacaba el órgano afectado y podía materializar otro. Simplemente es algo que no deja de sorprenderme. El chamanismo es capaz de hacer eso. ¿Acaso esto es como los milagros que hacía Jesús o la iluminación de Buda? Sin lugar a duda estaba intrigado. Llegué siendo escéptico y me volví creyente de lo que podía hacer Pachita. Mi investigación de 3 días se volvió en 2 años. En ese tiempo pude conocer un poco más a Pachita. Su verdadero nombre era Bárbara Guerrero. Me contó que nació en el año de 1900, en el estado de Chihuahua. Fui criada por un africano, quien me enseñó procesos de curación, manejo energético, visiones de las estrellas, además de la meditación. Pachita, lo haces asombroso. Las curaciones no las realizo yo, las hace mi hermanito. ¿Tu hermanito?
¿Acaso eres capaz de observar fantasmas? Mi hermanito es Cuauhtémoc. Le digo hermanito porque eso es para mí. ¿Cómo es posible? Cuauhtémoc, estás hablando del último gobernante de Tenochtitlan durante la conquista de México en el siglo XVII. Sí, él es el que hace la mayoría de los trabajos. Yo solo presto mi cuerpo para que él pueda hacer las curaciones. ¿Cómo es posible? Recuerdo que yo estuve a punto de decirle que no era el hermanito el que hacía todo eso, sino que era la misma Pachita en otro nivel de conciencia. Pero me contuve. Después de todo, ¿quién era yo para afirmar algo así? Jamás en ninguna medición había yo llegado a un nivel en el que me pudiera trasplantar órganos. ¿Cómo podía saber si en verdad Cuauhtémoc existía y si era capaz de realmente ocupar el cuerpo de Pachita? Eso es simplemente imposible. Así que cambié de tema y le pregunté: ¿normalmente recibes a mucha gente? Claro, pero también recibo gente como tú. ¿Como yo? ¿Sabes? A mí me lleva la chingada toda esa gente que viene a curiosear como si esto fuera un circo. Un día vinieron esos, ¿cómo se llaman? Ah, sí, los de control mental a investigarme y me llevaron a una casa en la que había rayas de colores rojas, azules, verdes y negras. Un señor llamado Silva me dijo que yo estaba en la negra. Hágame el favor, ese desgraciado sin lugar a duda se estaba burlando de mí. ¿Qué fue lo que pasó después? Luego me dijeron que buscara un enfermo con mi mente. Yo no iba a ponerme a buscar nada. ¿Para qué? No soy su entretenimiento. Entonces, ¿eso fue todo lo que le hicieron? ¿Poner a prueba sus dones? Es gente que piensa que seré su entretenimiento. Luego otros me llevaron a la zona del silencio en Torreón, para que les dijera qué había ahí. ¿Qué es lo que encontró ahí? Puro pinche desierto, y yo ahí en medio. Lo único bueno que encontré fue una tortuga, la cual me traje. No puede ser. Comencé a reírme. Era tan gracioso. Sin duda. Ese día me interesé tanto que comencé a estudiar a Pachita. Las prácticas de Pachita estaban vinculadas con la espiritualidad y la creencia en poderes sobrenaturales, pero, este, ¿cómo explicarlo? Yo empecé a desarrollar una teoría y esa teoría es la teoría sinérgica, donde no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con ese campo. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Se puede decir que en particular la mente y el cerebro son sistemas sinérgicos que se relacionan entre sí y de manera compleja y dinámica, y que la conciencia es una propiedad emergente de esa interacción. Con ella podemos explorar las relaciones entre la mente y el cuerpo. La salud y el bienestar también dependen de la integración sinérgica y de los sistemas biológicos de nuestro cuerpo. Además, la espiritualidad y la medición pueden afectar la sinergia entre el cerebro y la mente sin lugar a duda. Investigué y investigué. Pero, tristemente, todavía recuerdo que fue un 29 de abril de 1979, el día en que la chamana más poderosa de la historia de México, es decir, mi fiel amiga Pachita, murió. Cuando pudiera despedirme, había pasado 3 días, pero su cuerpo aún se mantenía caliente. Pero claro, mi fiel compañera no era la única que terminaría así. Finalmente, después de años de trabajo y de escribir más de 50 libros,
Jacobo descubrió algo que cambiaría el mundo para siempre. Su descubrimiento podría revolucionar la percepción del universo y cambiar la forma en que la humanidad vivía y se relacionaba con el mundo que los rodeaba. El científico Jacobo Grinberg, que dedicó su vida a estudiar el cerebro y sus capacidades espirituales, el pasado 8 de diciembre de 1994 desapareció sin dejar rastro alguno. Nuestra programación ha concluido, no sin antes decir que han pasado 29 años y aún sin cuerpo y sin pistas, jamás se supo qué pasó con el Dr. Grinberg. Tampoco se sabe si pudo realizar algún viaje a algún lugar oriental con el objetivo de afinizar su búsqueda espiritual. Ari Terch, hermano del científico, ha sugerido que la investigación debió seguir la línea del crimen pasional. Jacobo Grinberg dejó un gran legado escrito sobre estudios del cerebro y la conciencia, mismos que han sido eclipsados por textos sobre su desaparición. Entre sus libros destacan Pachita, la expansión de la desaparición y curaciones chamánicas.